Dios y bendito su nombre. Bendita su presencia en medio de su pueblo. Amén. Vamos a hablar de una palabra que, bueno, toda la palabra del Señor es hermosa. Amén. Pero hoy día el Señor quiere hablar de la obediencia. Amén. ¿Cuántos dicen? Casco. Amén. ¿Cierto? Y yo le voy a pedir que usted allí en su Biblia pueda buscar el Salmo 78 en el versículo 7 y 8. ¿Se escucha bien? Amén. Amén. El Chopi, el que más. Amén. Amén. El único convertido. Bien Chopi. Amén. Salmo 78, versículos 7 y 8. ¿Lo tienen todos? A ver. Dice la palabra de nuestro Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos alumbre en este día con su palabra. Amén. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz, que es como espada de doble filo, Señor, que puede penetrar, Señor, el alma, puede llegar hasta los tuétanos, dice tu palabra, Señor, y puede discernir los pensamientos, lo que es carne y lo que es espíritu, Dios. Que en esta mañana, por medio del poder de tu Espíritu Santo, Dios, esta palabra venga a ser viva y eficaz en cada corazón, Señor. Que tú hoy día, Señor, puedas hablar a cada uno de tus hijos, a los grandes y a los pequeños, Señor. Que tú, mi Dios, Señor, alumbres, resplandezcas en medio de las tinieblas, Señor, y puedas traer tú, Señor, tu obediencia, puedas traer tú, Señor, tu deseo, tu voluntad en cada uno, Señor. Gracias, Dios, porque somos tus hijos, estamos en tu casa, estamos aprendiendo a ser tus hijos, Dios. Y queremos, Señor, que un día más tú nos corrijas, tú nos dirijas, nos exhortes, Señor, redarguya nuestros corazones, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos ser hijos obedientes, Señor, porque a eso tú nos llamaste, Señor. Muchas gracias porque tu consejo es sabio, es hermoso, es dulce, Señor, y llena nuestros corazones. Cuando tú nos hablas, todo queda en paz, Señor. Podemos rendirlo todo a tus pies, Señor, y ser, Señor, fortalecidos en ti, en la gracia que tú ya has derramado sobre nosotros. Por tu Espíritu Santo, Dios, podemos nosotros seguir adelante, Dios eterno. Muchas gracias, te bendecimos en esta mañana. Tú eres el especial. Tú eres el Señor, tú eres el centro, Señor, de este lugar. No hay nadie más importante. Te hemos adorado, Señor, como el único Señor y Rey de nuestras vidas. Ahora queremos escucharte a ti hablar. ¿Qué le dices tú a tu pueblo hoy día, Señor? Muchas gracias, Rey. En el nombre de Jesús sea hecho. Amén y amén. Amén. Decíamos que la palabra habla del consejo de Dios. Él dice que pongamos en Él nuestra confianza. Amén. Y que no nos olvidemos de las obras de Dios. Que guardemos sus mandamientos, pero hay un consejo que tiene que hoy día calar en nuestros corazones. Dice que nosotros no seamos como nuestros padres. Dios le estaba hablando a Israel, pero también nos habla a nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual, porque no somos diferentes a Israel. Y dice, generación contumaz, generación porfiada, terca, rebelde. Generación, dice, que no dispuso su corazón, que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Amén. Nosotros sabemos que los israelitas cuando fueron sacados de Egipto, ¿cierto? Pasaron por el desierto.
Amén, todos lo sabemos, pero también sabemos que ellos desplegaron mucha testarudez, mucha rebeldía al Dios que lo había sacado, que es el mismo Dios que nos sacó a nosotros del Egipto espiritual, de este mundo donde estábamos, ¿cierto?, bajo esclavitud del pecado, bajo el látigo de Faraón. No podíamos hacer el bien, todo lo que hacíamos, ¿cierto?, era de continuo al mal. Amén. Y es precisamente aquello que, esa rebeldía que ellos tuvieron, es lo que le hizo a ellos morir allí. Todas las generaciones que salieron de Egipto murieron en el desierto por causa de la testarudez de su corazón, por causa de no, ¿cierto?, someterse a su Dios. Amén. Y Dios quería que su pueblo le amara, estuviera con él, le conociera, tuviera una relación con él. Pero ellos no quisieron. ¿Qué dice la palabra? Que le dijeron a Moisés, no, anda tú nomás. Amén. Así era el corazón. Y cuando se tocaba obedecer, ¿cierto?, ellos hacían todo lo contrario. La vez pasada hablábamos de la queja, ¿cierto? Cómo la queja en Israel era continua. Y al principio el Señor les soportó, pero llegó un momento que tuvo que corregirlos. Tuvo que, ¿cierto?, que poner manos sobre ellos porque realmente, ¿cierto?, la queja estaba delante del trono del Señor. Ustedes saben que la queja es el idioma del reino de las tinieblas. Amén. Que nuestro idioma y el idioma, ¿cierto?, de los hijos de Dios es la alabanza. En el cielo no hay queja. Amén. En el cielo solo hay alabanza. Y eso es lo que quiere Dios, un corazón sencillo, humilde, agradecido, que pueda dar gracias en todo, como dice la palabra. Amén. Sencillamente ellos no hacían lo que Dios les dijo que hicieran. Muchas veces ellos clamaban a Dios cuando venía el problema. A veces Dios enviaba muerte y Moisés tenía que ponerse delante de Dios a pedir perdón. Aarón, el sumo sacerdote. Y Dios detenía la mortandad. Pero aún así, después que ellos clamaban y pedían misericordia y pedían ayuda, ¿cierto?, ellos volvían a ser rebeldes. Amén. Se parecen un poco a nosotros, ¿cierto? Amén. ¿Cuántas veces Dios no arregla el problema? ¿Cierto? Después de que clamamos tanto, pedimos ayuda y de pronto, ¿cierto?, nuestro corazón vuelve a rebelarse, vuelve a cometer los mismos errores, el mismo pecado y vamos por el mismo camino de desobediencia. Amén. Pero el Señor nos está trabajando. Amén. Nosotros salimos de la escuela de la desobediencia. Amén. Y el Señor nos metió a la escuela de la obediencia. Así que aquí estamos todos aprendiendo, esta es la materia principal, ¿cierto? La obediencia. Así que si usted tiene que tomar nota, tome nota, porque Dios va a pasar examen. Amén. Y así que la nota, no sé, depende de usted. Amén. Dice, este mismo ciclo, ¿cierto?, se repitió y quedó registrado tantas veces en el Antiguo Testamento que es casi increíble. ¿Por qué increíble? Porque era algo repetitivo, una y otra vez. Obedecían, ¿cierto? Dios venía, le perdonaba, vuelta de nuevo y así. Venía el castigo y siempre fue lo mismo. Y dice que ellos, ¿cierto?, murieron, decíamos, en el desierto y que solo 2 quedaron, y los que nacieron en el desierto. Y ellos pasaron a tierra prometida, porque el deseo de Dios era sacarlo de la esclavitud, pasarlos por el desierto, desprogramar, ¿cierto?, sus mentes, sus corazones, que venían llenos, ¿cierto?, de una mente esclava, una mente, ¿cierto?, injusta, alegadora, quejona, ¿cierto?, y llevarlos a tierra prometida para que pudieran disfrutar de la vida que Él le había regalado, le estaba regalando. De la misma forma nosotros, amén, de la misma forma. Si nosotros hoy día no andamos en sabiduría y no pedimos la sabiduría a Dios, amén, nosotros vamos a pasar por lo mismo. Vamos a seguir siempre repitiendo el ciclo.
¿Y Dios qué quiere? Que aprendamos, ¿cierto? Usted quiere que su niño pequeño aprenda, que no sea toda la vida, ¿cierto?, con una mentalidad de 4, 5, 6 años, ¿ya? ¿Cierto? Sería más o menos nomás que alguien de 15, 18 sea como un niñito chico, pelee por todo, ¿cierto? Peleando con el hermano, la hermana, por un juguete. Sería, ¿cierto?, bastante feo para los papás. Amén. Así Dios quiere que nosotros crezcamos, que pidamos la sabiduría. Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Amén. Así que tenemos provisión. Si nos falta sabiduría, si necesitamos ayuda, si necesitamos, ¿cierto?, salir adelante en circunstancias que quizás nadie conoce. Pero Dios quiere que le pidamos la sabiduría a Él, el consejo a Él. David, cada vez que iba a la guerra, humillaba su corazón delante de Dios. Nunca perdió una guerra. Amén. Entonces, ¿usted quiere perder las guerras? No, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer? Humillar el corazón, pedir sabiduría, pedir entendimiento, pedir el consejo de Dios. El Señor tiene que trabajar nuestra forma de pensar, ¿cierto? Esta rebeldía, esta testarudez. Y cuando hablamos de pensar, hablamos de lo que sale del corazón, porque los pensamientos salen del corazón. Amén. Y Él quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo. Amén. ¿Está entendiendo usted el mensaje? Amén. Dice. Y esta palabra que todos lo conocemos y que el Señor nos repite todas las veces, este versículo. ¿Qué dice la palabra en Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dios tiene una buena voluntad para nosotros, que es tan agradable y tan perfecta para nuestras vidas. Él quiere que pidamos, ¿cierto?, la ayuda a Él. Que nosotros leamos la palabra continuamente, porque la palabra es como agua, ¿cierto? Y va pasando, y va limpiando, y va purificando. Y nos vamos, ¿cierto?, deshaciendo de los malos pensamientos que tanto mal nos han hecho, porque hemos tomado malas decisiones. Amén. No llegamos aquí por bueno, ¿cierto? Teníamos nuestra vida, ¿cierto?, muchas veces en el suelo, por nuestras malas decisiones. Amén. Por ser como Israel, porfiados, testarudos, rebeldes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor nos exige que nosotros aprendamos a descartar nuestros propios métodos, que seamos flexibles y moldeables en sus manos. Amén. Porque nosotros somos el barro y Él quiere moldearnos a su imagen y a su semejanza, que seamos igual a Cristo en su carácter, lentos para la ira, que tengamos misericordia, que tengamos paciencia, amén, que seamos perdonadores, que seamos rápidos para perdonar, amén, y lentos para airarnos, amén, lentos. Es una de las cosas que más a nosotros nos afecta. Somos enojones por naturaleza, amén. Y lamentablemente a veces, ¿cierto?, se nos escapa este Hulk que llevamos por dentro y lamentablemente, ¿cierto?, hacemos cosas que no deberíamos. Pero el Señor está trabajando con nuestras vidas, usted no se sienta condenado. Nos reímos, ¿cierto? El hermano Chaldito se ríe, llegó justo. Pero Dios quiere que nosotros seamos moldeables en sus manos. Él es perfecto y Él quiere que nosotros seamos perfectos en su amor, en su gracia, que seamos perfectos en su carácter, sabios, ¿cierto?, maduros, amén, que no andemos como niños, que debemos dejar todo eso de niños. Lo único que Dios nos pide que seamos como niños es en el creer, amén. Es que creamos como niños porque el niño cree, ¿cierto?, inmediatamente y lo cree literal. Amén. Como uno le dice, así lo cree. Bueno, así Dios quiere que seamos como niños, pero todo lo demás, el Señor quiere que nosotros, ¿cierto?, maduremos.
Porque mientras seamos testarudos y rebeldes, Él no nos puede usar. ¿Qué quería Dios de Israel? Que ellos fueran una nación santa, ¿cierto? Obediente, que ellos obedecieran la voz del Señor, porque Él le dijo que obedecieran su voz. Mientras obedecían la voz del Señor, ellos iban a ir bien. Y todo lo que Dios tenía al otro lado, ¿cierto? Al otro lado del Jordán, era la tierra prometida y ellos iban a poder disfrutar. ¿Quién es nuestra tierra prometida? Cristo. Dios nos está llamando a lo mismo. Amén. A someternos, a obedecer, a escuchar la voz del Señor. ¿Y qué es? La pregunta es, ¿qué es ser testarudo? Bueno, ponga su casco. Dice, es ser obstinado. Y usted dice, bueno, quedé en la misma. Pero algo fácil de entender es que la persona obstinada o testaruda es difícil de manejar. Es difícil de trabajar con esa persona. O sea, alguien que no quiere que le enseñen a hacer las cosas. Amén. ¿Cuántos de nosotros somos humildes en algunas áreas, pero en otras no queremos que nadie ponga mano ahí? No queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Si yo lo sé, dice, ¿cierto? Y de chiquitito aprendemos a decir lo mismo. Y crecemos, ¿cierto? Y siempre con el mismo pensamiento, la misma idea, la misma testarudez, ¿cierto? Digan amén. Amén, ¿cierto? Hay una naturaleza, ¿cierto?, que se revela a ser enseñada. Pero como estamos en la escuela de la obediencia, el Señor vino a enseñarnos, ¿ya? Y si usted se pone chúcaro, Él nos doma. Amén. Él se sube encima de nosotros y espuela. Amén. Para que nosotros caminemos en su dirección. Amén. Y hagamos lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. El Señor siempre me dice a mí, no es a tu manera, es a mi manera. Bueno, si la que está acá adelante es rebelde, amén, ¿qué le queda al pueblo? Pero estamos siendo trabajados. Aquí la palabra no es para condenación, porque los que están en Cristo no tienen condenación. Amén. Hay un trabajo que es del Espíritu de Dios. Él está tallando finitamente la imagen de Cristo, la imagen de su carácter, para que terminemos como Él. ¿Qué dice Él? Que Él es manso y es humilde de corazón. Así nos está dejando. ¿Cuántos están siendo tratados? ¿Cuándo está siendo trabajado, cierto? ¿A cuántos Dios le está pasando el bisturí? ¿A cuántos lo está tallando? A veces duele, ¿cierto? A veces duele. Pero amén, es necesario que duela, porque ya Él puso su deseo en nosotros y Él no va a descansar. Él quiere que seamos como Él. Amén. ¿Qué es ser rebelde? Es aquel que se resiste al control, ¿cierto? Como el novillo cuando tiene que ser avanzado, ¿cierto? O como cuando el pastor nos habla del Mustang, ¿cierto? Aquel que tira, ¿cierto? Pero el burrito lo va, ¿cierto?, llevando de vuelta. Amén. Hasta que aprende el paso del burrito. Así nosotros hoy día, ¿cierto?, estamos aprendiendo. Ser rebelde significa resistirse al control, se resiste a la corrección. ¿Qué me van a decir a mí si yo lo sé? ¿Cierto? ¿Por qué todas las veces me dicen lo mismo? ¿Por qué predican de lo mismo? Ya, si ya lo sé, ¿cierto? En la casa sobre todo nosotros vemos esas, ¿cierto?, esas frasecitas, ¿cierto?, que siempre salen. Amén. Todos se ríen, ¿eh? Amén. Alguien indisciplinable, o sea, que no le gusta la disciplina, no quiere someterse, ¿cierto?, a la disciplina. Se niega a seguir lineamientos comunes, o sea, algo pequeño y no quiere. El coordinador dice, hermano, venga más adelante. ¿Qué hace usted? ¿Cierto? Y después al ratito, ¿cierto? ¿Cierto? Y el Señor lo está grabando. Porque nuestro corazón es así.
Amén. Nos cuesta someternos. Amén. Y usted tiene que saber que el que está adelante, ¿cierto?, está siendo dirigido por el Señor. Y a veces pequeñas cosas nos delatan que nosotros, ¿cierto?, en nuestro corazón, hasta en eso somos rebeldes. Amén. No queremos dar 2 pasos, ni 3, ni 4. Damos 2 y ya volvemos a veces 3 para atrás. Amén. Y es solo un ejemplo, porque en todas las circunstancias de la vida, diariamente, somos probados. Y a veces no nos damos cuenta que hacemos exactamente lo mismo. Pero, amén, el Espíritu Santo vino para vencer. Amén. La vida victoriosa exige obediencia inmediata. ¿Cuántos quieren ser victoriosos en el Señor? Amén. Levante su mano, porque todos aquí queremos ser victoriosos en el Señor. Pero Dios exige obediencia inmediata. Él exige obediencia exacta a Él. Lo que Él dice, tiene que ser. Amén. Es una obediencia perfecta y es la obediencia de Cristo. No la nuestra, porque la nuestra ni a la puerta, ¿cierto? Nos dicen algo y obedecemos para la pantalla y luego, ¿cierto?, nos volvemos. Pero la de Cristo sí, porque la de Cristo es por amor. Amén. La obediencia de Cristo es por amor. Amén. Él obedeció, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Y aún cuando él estaba angustiado, ¿cierto?, cuando su alma estaba angustiada, él dijo que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la del Padre. Ese es el Hijo obediente. Y Él se metió dentro de nosotros para que nosotros seamos obedientes como Él. Por eso las circunstancias, ¿cierto? Y el Señor nos pone en diferentes cosas. Pasamos cosas en la calle, a veces en el colectivo, a veces en el trabajo, a veces con la familia. Amén. Y ahí está el Señor trabajando nuestro carácter, haciéndonos obedientes como Él. Porque a veces queremos ser como Cristo, pero queremos orar y que eso sea mágico, ¿cierto? Que no pasemos ninguna dificultad, que no vivamos ningún problema, que ojalá estemos debajo, ¿cierto?, de algo que nadie nos toque. Pero no es así. Es por medio de la aflicción que aprendemos la obediencia, tal como Cristo. Dice que Cristo, ¿cierto?, aprendió la obediencia por medio de la aflicción. Nosotros, ¿cierto?, no la vamos a llevar así nomás. Tenemos que pasar por circunstancias. Pero ¿a cuánto nos ha hecho bien? ¿A cuánto nos ha hecho bien las circunstancias? ¿Cuánto hemos bajado, cierto, la cerviz y hemos dicho, Señor, tú tienes la razón. Señor, me someto. Amén. ¿A cuántos le han mandado a pedir perdón, cierto, cuando han habido circunstancias y hemos tenido, cierto, que bajar la cerviz, pero no ha hecho tanto bien? Porque la obediencia, ¿cierto?, trae bendición a nuestras vidas. Rompe molde, rompe estructuras, rompe todo lo que el enemigo en algún momento hizo con nosotros. Amén. Y va quebrantando el corazón. Va rompiendo toda esta testarudez y esta rebeldía que hay innata, porque esto es efecto de la caída. Amén. Amén. Cuando nosotros crecemos, o sea, nosotros solo crecemos cuando nos disponemos a dejar nuestra voluntad de lado y hacer la voluntad del Señor. Y cuando hablamos de crecer, no es el crecimiento del mundo. Amén. Fama, ¿cierto? Éxitos, que me vean, ¿cierto? La imagen, ¿no? Sino que el cristiano crece al revés, no hacia arriba, sino hacia abajo, en obediencia, en sometimiento, ¿cierto? Así el cristiano, igual que Cristo, amén. Porque Cristo comenzó de arriba, ¿cierto? Y terminó como siervo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros estamos llamados también a obedecer, a morir, a negarnos, porque ese es el deseo del Señor. Amén. No es suficiente alcanzar cierta altura y pensar que nosotros hemos llegado lo más lejos que pensábamos ir. Siempre el Señor quiere avanzar, crecer. El evangelio es progresivo, va de menos a más. Amén. Y siempre el Señor quiere más. A veces nos queremos acomodar, ¿cierto? Ya con esto es suficiente y no queremos seguir. Pero el Señor quiere mucho más.
Amén. Él solo sabe hasta dónde va a llegar con cada uno de nosotros. Amén. Así que usted se puede rendir y puede decirle, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Lo importante es que nos parezcamos al Señor. Amén. Que cada vez nos parezcamos más a Él. Que las circunstancias que vivamos las enfrentemos en Cristo. Amén. En el amor de Cristo. Porque todo lo podemos en Cristo. Amén. Entonces, el Señor nos llama a ser obedientes en todo. No reservarnos nada, no dejar esas zonas que a veces nosotros también son parte de rebelión en nuestro corazón, cosas escondidas. A veces creemos que hemos avanzado, ¿cierto? Y a veces nos jactamos también de cosas que nosotros hemos logrado dentro del Evangelio. Pero la palabra dice, en 1 Corintios 5:6, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ustedes saben que la levadura es símbolo del pecado. Amén. Entonces Dios no quiere que nosotros tampoco pensemos que hemos alcanzado algo y que nos jactemos, que nos creamos mejores que otros, porque simplemente estamos, ¿cierto?, en autoridad, nos ha dado una función, ¿cierto?, ya sea en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar, porque Dios no solo nos trata acá, ¿cierto? El Evangelio es en todo lugar llevamos la imagen de Cristo, en todo lugar somos embajadores del reino, en todo lugar somos hijos de Dios. Amén. Y somos diferentes a este mundo. No porque nosotros somos mejores, sino porque el Señor va con nosotros. Él hizo la diferencia en nosotros. Amén. Y Dios me hablaba de Saúl, un hombre que, ¿cierto?, quedó establecido en la Biblia, de cómo él, ¿cierto?, hizo a su manera. Amén. Y en un momento, ¿cierto?, cuando él desobedece por segunda vez al mandato que se le daba como rey, ¿cierto? Samuel le dice, al rey Saúl le dice, ¿se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, le dice, que el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención más que la grosura de los carneros. El Señor deja claro, ¿cierto?, que Él quería la obediencia. Y Saúl hizo las cosas a su manera. Amén. Primero, él en 1 Samuel, ¿cierto?, 10, y luego en 1 Samuel 13, vemos cuando ellos, el Señor mandó a Saúl a ir al frente, ¿cierto?, en la guerra con los filisteos. A él se le da una orden, se le dice que debe esperar 7 días para que Samuel llegara a hacer, ¿cierto?, la ofrenda, el holocausto, la ofrenda de paz. ¿Y él qué hace? Él, como ve que el profeta no llegó a tiempo, él pide la ofrenda, ¿cierto?, y él hace el holocausto. Cuando el que estaba designado por Dios era el profeta Samuel. Amén. Y él viene y se adelanta y lo hace él, presurosamente. Y el profeta, ¿cierto?, le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por esta desobediencia? Y el Señor nos dice exactamente lo mismo. Locamente has hecho. Porque cuántas veces tomamos decisiones equivocadas y no hemos adelantado a los hechos. A veces estamos en un apuro, ¿cierto?, de dinero, en circunstancias, ¿cierto?, a veces pequeñas. Y nos apresuramos tanto y nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Cuando el Señor siempre quiere que nosotros esperemos en Él. Que pongamos y dispongamos nuestro corazón delante de Él y pidamos la ayuda a Él. Pero vemos que Saúl, ¿cierto?, no tenía ese deseo. Él había sido ungido rey y con eso él, ¿cierto?, quería pasar adelante, hacer todas las cosas que él quisiera. Él tenía su forma de pensar. Amén. Y cuando él le habla esta palabra, ¿cierto?, era cuando él tenía que exterminar a Amalek. Amén. Amalek es símbolo de la carne. Amén. El deseo de Dios que nosotros también, así como Dios le había dicho a Saúl que exterminara a Amalek, también nosotros debemos exterminar
todo lo que es carne en nosotros. Amén. Todo lo que es pecado, lo que es injusticia, todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Amén. Entonces cuando el profeta le habla, le dice, se complace el Señor tanto en los sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Dios nos está hablando hoy día. Amén. Si usted hace oído sordo, ¿cierto? Esta palabra no tiene cabida en el corazón. Pero si nosotros tomamos la palabra, ¿cierto? Y luego la recordamos y la ponemos por obra, la palabra tiene poder, tiene vida. Amén. Y nosotros podemos recibir, ¿cierto?, la bendición del Señor. ¿Qué le pasó a Saúl? Dice que fue desechado para que él no sea rey. Y aquí hay algo sumamente importante, porque él le dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación. O sea, estamos en el mismo nivel de los adivinos, de los hechiceros, ¿cierto?, de aquellos que sacan la suerte. Ahí el Señor nos pone con la desobediencia. Y esto usted lo tiene que tomar hoy día, porque nosotros desobedecemos y a veces decimos, si el Señor perdona. Sí, es verdad, pero no se olvide que el pecado tiene consecuencias. Tarde que temprano, ¿cierto?, el Señor nos cobra. Amén. ¿Por qué? Porque Él no pasa por alto el pecado. Amén. Él nos ama a nosotros, somos sus hijos. Pero Él quiere corregir cada una de nuestras malas actitudes, nuestros pensamientos que nos llevan a desobedecer. Eso que a veces en el colegio, ¿cierto?, en la casa, en el trabajo, donde quiera que vayamos, ¿cierto?, deja mal al Señor, porque nosotros dejamos mal al Señor. Llevamos una imagen contraria. Amén. Y el Señor quiere que nosotros seamos una iglesia obediente. Si usted mira lo que está pasando hoy día en el país, bueno, nosotros somos culpables. Hemos desobedecido a la voz de Dios. Cuando el Señor nos ha llamado, ¿cierto?, a orar, a unirnos, a estar juntos, a estar en coinonía, a clamar al Señor, nosotros hemos desobedecido la voz. Y ahora lo hemos tenido que hacer. Amén. Hemos corrido. Y qué lindo es, como decía el pastor, es hermoso, porque Dios se ha derramado en nuestros hogares. Él ha hablado a nuestras vidas. Hemos orado como nunca. Aquí el Señor vino, ¿cierto?, a decirnos que eso era lo que Él quería, que es lo que Él quiere con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ha sido agradable, ¿cierto?, estar tiempos juntos, tiempos. Pero el Señor sigue siendo el centro. Amén. Él quiere que nosotros vivamos esta vida, que no nos olvidemos, que no venga el Señor a traer paz como lo hacía, ¿cierto?, con Israel, y nosotros volvamos a lo mismo. Y ya después lo hagamos por hacer y no por amor. Porque esto es por amor al Señor, por amor, ¿cierto?, a nuestra nación. Nosotros queremos que nuestros vecinos, nuestros familiares se conviertan. Queremos que nuestra nación esté llena de la gloria de Dios. Que Dios traiga, ¿cierto?, arrepentimiento a nuestra nación. Pero nosotros somos los llamados a obedecer, a humillar el corazón, a clamar a Dios, porque todo comienza por casa. Amén. Y Dios nos llama a nosotros a clamar, a pedir perdón. Amén. Y yo sé que usted lo sabe, pero Dios es papá y siempre va a repetir lo mismo. Y usted simplemente como hijo, como siervo del Señor, usted dice amén. Y no un amén de boca para afuera, porque yo creo que todos hoy día queremos orar, queremos clamar. Y queremos que el Señor descienda, que transforme nuestras vidas, para que nosotros vayamos a predicar el Evangelio a este mundo y otros sean transformados. Porque ese es el deseo del Señor. Amén. Entonces, cuando Él dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Iniquidad e idolatría. O sea, el Señor pone toda nuestra desobediencia igual que los idólatras. No somos distintos a los que adoran imágenes cuando desobedecemos. Amén. Por eso el Señor nos dio provisión a través de Cristo de que nos volvamos, de que nos arrepintamos, de que estemos siempre volviéndonos al Señor,
¿Por qué? Porque la tendencia de nuestro corazón es desobedecer. Pero Dios quiere que usted y yo, ¿cierto?, busquemos de Él. Amén. Que siempre reconozcamos que nosotros somos débiles, que nosotros fallamos, porque Dios no ha fallado. Nosotros hemos fallado delante de Dios, todos, grandes y pequeños, porque lo que usted hace, sus hijos también lo hacen. Amén. Entonces, entender cómo Dios mira la desobediencia. Esto no es un cuento, esto no es una leyenda, no es algo para que usted se divierta y usted quede contento, se vaya a su casa porque le leyeron un cuento. No, esto es en serio. Amén. Esto es en serio. Y Él quiere nuestra obediencia en todo tiempo, en todo lugar, en toda actitud que nosotros tengamos. Amén. Quizás lo de la escuela de obediencia sonaba como, ¿cierto?, algo chistoso, pero es la realidad. Espiritualmente nosotros estamos siendo enseñados a ser obedientes. No sabíamos. Amén. Fuimos desobedientes a nuestros padres, fuimos desobedientes a las autoridades, fuimos desobedientes, ¿cierto?, en el trabajo, en el colegio, en todo lugar, pero el Señor nos está enseñando. Amén. Hoy día nosotros queremos ser obedientes. Ya hay un anhelo. Amén. Nos cuesta porque a veces, como dice Pablo, no queriendo hacer lo malo, eso hago. Miserable de mí, dice Pablo, miserable. ¿Quién, cierto, me podrá salvar de este cuerpo de muerte? Pero dice más abajito, gracias doy a mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque el único escape de esta vieja naturaleza es la salvación en Jesucristo. No hay otra salvación para nosotros, no hay otra salida, no hay otro lugar donde ir, no hay, solo en Jesucristo. Y si usted no lo tiene claro, usted va a ir por el otro camino. Amén. Usted le va a dar la espalda al Señor porque va a creer que si ya desobedeció, si ya metió la pata, si ya se equivocó, ya no hay nada que hacer. No. Como decíamos al principio, en Jesucristo hay salvación y Él no vino a condenar, Él vino a salvarnos. Y todos los días Él nos está salvando. Y todos los días Él está venciendo. Amén. Dice la palabra que Él salió para vencer y Él está venciendo y te está venciendo. Él te está venciendo. Dale un aplauso al Señor porque es Él el que lo está logrando. Él está logrando una nueva criatura en Cristo. Una nueva criatura. ¿Cómo éramos? ¿Cierto? Usted pásese un ratito nomás por la memoria. ¿Cómo era? Pero hoy día el Señor ha hecho grandes cosas. Amén, amén. Cuando ya nos dice que vengamos a hacer el aseo, ¿cierto? Ya no reclamamos. Amén. Y entonces usted tampoco reclame cuando le pidan que se corra más adelante, ¿cierto? Todas estas situaciones que nosotros vivimos, el Señor quiere que nosotros seamos rápidos para obedecer. Cristo obedeció en todo. Amén. Él es nuestro Maestro. Él es la imagen perfecta del Padre para que nosotros nos fijemos en Él. No nos comparemos con nadie, ¿cierto? Porque lo peor que podemos hacer es compararnos. Amén. Y a veces las peleas vienen por eso. ¿Cierto? Las diferencias, las divisiones vienen por las comparaciones. Pero el único modelo de obediencia perfecta es Cristo. Y a ese varón perfecto, dice el Señor, que nos va a llevar. Él comenzó la obra, Él la está perfeccionando y Él la va a terminar y va a ser conforme al varón perfecto, Cristo Jesús. Amén, experimentado en dolores, en quebrantos. Nosotros también estamos siendo experimentados. ¿Cuántos han sido quebrantados, cierto? ¿Cuántos hoy día están pasando situaciones dolorosas? ¿Cuántos? Amén. Pero el Señor está allí trabajando su carácter, está trabajando en nosotros su vida. Y es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y no nos va a soltar, no nos va a dejar. Él vino para quedarse para siempre. Él es el bendito que bendijo nuestras vidas. Alégrese por eso. Dele un aplauso al Señor. No éramos nadie.
Nadie nos quería. Éramos unos botados, ¿cierto? Nadie nos quería. Y el Señor nos amó, ¿cierto? Así como veníamos y nos trajo a su casa. Nos hizo sus hijos, nos inscribió en su libreta. Amén. Somos hijos del Señor. Amén. Qué mayor privilegio ser hijos de Dios. Amén. Marcelita me decía, hermana Pati, no se ponga nerviosa, usted va a ir a hablar de su papá. Y fue tan rico escuchar eso. Y ese Señor, gracias. Muchas gracias porque tú me sacaste. Tú me sacaste. Yo estaba en el profundo del pozo, sin querer nada de esta vida. No había esperanza para mí, ni tampoco para mis hijos. No había nada que hacer, todo estaba perdido. Yo me había equivocado tantas veces. Había hecho lo malo, había deshonrado a mis padres, había salido de casa por la fuerza y hice todo lo malo que pude hacer. Pero cuando ya no había nada que hacer y no había ninguna gota de esperanza, un día Él apareció y resplandeció en medio de las tinieblas y me rescató del pozo, del lodo cenagoso, tal como dice el salmista. Porque aquel día yo lo único que decía, si yo tomo ese veneno, voy a dejar de sufrir. Mis hijas van a dejar de sufrir. Yo no pensaba nada más que en la muerte porque era la única solución. Pero Él me rescató y Él apareció a través de una persona porque Él aparece a través de nosotros. Nosotros somos instrumentos para sacar a otros del pozo. Y Él apareció a través de mi padre. Y mi papito me dijo, hija, me dijo, tú tienes un Padre en los cielos, un Padre eterno, me dijo, y me tienes a mí. Todo lo que tú estás viviendo, me dijo, para mí no es problema ayudarte, menos para Dios. Me dijo, yo te voy a ayudar, hija. El Señor me mandó. Y en ese momento, cuando todo estaba preparado para un desenlace fatal, el Señor apareció. ¿Por qué? Porque nuestro Dios siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo y Él nos bendice y nos saca. Aleluya. Y Él me rescató para sus propósitos. Así como Él tenía propósitos con Israel de sacarlo para que ellos mostraran a Dios, a los pueblos. Pero así también a nosotros nos sacó. Para llevarnos y mostrar a un Dios bueno que tiene piedad, que se compadece de nosotros. Porque dice la palabra que somos polvo. Esa palabra para mí fue rema. Porque la palabra dice que Él tiene compasión de nosotros porque somos polvo, nada más que polvo. Barros en sus manos, débiles, frágiles, que cualquier palabra a veces nos derrumba, que cualquier circunstancia a veces no tiene ciertos tiempos en depresión, que cualquier situación a veces nos saca y nos hace pensar mal de Dios y nos tiene tiempos a veces aquí en la mente pensando mal de nuestro prójimo, odiando, rebelándonos a veces contra las autoridades. ¿Por qué? Porque somos débiles, pero tenemos a uno que nos ama y que lo único que quiere es que nosotros vengamos a Él una y otra vez, una y otra vez. Él todos los días nos espera. Él todos los días está ahí, esperando que usted pida consejo, que usted le rinda su corazón, que usted traiga sus problemas, porque la palabra dice no te afanes. Tú no te afanes, dice. Trae tus problemas aquí, dice el Señor, tus peticiones delante de mí. Dice, ora, ruega, pide, pero también da gracia, porque Cristo ya lo hizo. Él ya lo hizo en la cruz, Él ya lo venció. Todas las circunstancias que nosotros estamos viviendo hoy día, Cristo ya lo venció en la cruz. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo único que a usted le toca es ser responsable. El pastor decía, Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Cristo trajo una nueva vida, pero Él te hace responsable a ti, para que tú clames, pidas y vengas a tomar de la provisión del cielo, porque todo lo que nosotros necesitamos es de esa provisión para salir de todos nuestros estados en la cual nosotros caemos. Porque el problema no es el otro, el problema no es, cierto, el resto, el problema somos nosotros. Yo era el problema, yo estaba en un hoyo profundo, pero yo era el problema.
Y cuando Dios alumbró mi vida, me di cuenta que yo había fallado una y otra vez. Pero Él me perdonó, me limpió con su sangre, me lavó y me hizo libre. ¿Para qué? Para sus propósitos, para su deseo, para sus planes, porque Él dice que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. ¿Lo cree usted? Amén. No importa dónde estemos y cómo estemos, el Señor tiene el poder para cambiar todas las cosas. Él llega a tu vida y Él lo transforma todo. Se va la tristeza, llega la alegría, se va la depresión, ¿cierto? Y somos libres porque las cadenas caen, las ataduras son rotas y somos libres. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en su sangre, hay poder en la palabra proclamada, hay poder. Alégrate, iglesia, porque hay esperanza en Cristo Jesús. No todo está perdido, no todo está perdido. Todo lo que usted vive está en las manos del Señor. Si usted le entrega su vida, sus circunstancias, Dios va a hacer obra perfecta. No a la manera de usted, no a la manera mía, porque a veces nosotros le decimos hasta al Señor cómo lo tiene que hacer, pero el Señor no lo hace a nuestra manera. Siempre es a la manera de Él, y su manera es tan perfecta que Él no se olvida ningún detalle. Él tiene el puzzle de nuestra vida y cada pieza Él la está uniendo. Cuando yo me pongo a unir las piezas, la imagen de Cristo queda totalmente distorsionada. Pero cuando Él lo hace, todo es perfecto, va calzando y su imagen va siendo puesta en mí para que yo sea igual a Él. Amén. Alabamos a este Dios vivo y poderoso que se metió en nosotros para que nunca más seamos los mismos. Él nos va a llevar de vuelta a casa. En cualquier momento Él aparece. En cualquier momento suenan las trompetas y nos vamos. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos firmes en Él, obedeciendo a su voz, poniendo por obra lo que Él nos está diciendo. Esta palabra está escrita para que usted y yo la cumplamos. Amén. Para que nosotros la leamos, la escudriñemos, la estudiemos y la pongamos por obra. Si usted no ama la palabra, usted no ama la vida que Dios le regaló, porque aquí está todo escrito. Aquí está la idea, el deseo de Dios, el propósito con usted. ¿Qué dice la palabra? Antiguo y Nuevo Testamento. Es un testamento. ¿A quién se le da testamento? A los herederos, ¿cierto? A los hijos, a la familia. Pues Dios le dejó un testamento a usted y a mí para que conozcamos su herencia. Y es herencia de vida y de vida eterna, de vida en abundancia, porque Cristo es abundante. Su tierra fluye leche y miel. Hay abundancia para todos aquellos que vienen a Él. Por eso usted no baje los brazos frente a las circunstancias. No baje los brazos hoy día frente a todo lo que usted está viviendo o frente a lo que está pasando en nuestro país. No. Vamos a seguir orando, vamos a seguir creyendo que nuestro Dios es todopoderoso en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay otro Dios que gobierne todas las cosas, solo nuestro Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él comanda todos los ejércitos, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no se mueve nada sin su consentimiento. No se mueve nada sin su permiso. Si usted ha estado viviendo situaciones, Dios movió esa situación para que usted clame, para que usted busque, para que usted le conozca a Él, porque eso era lo que quería Dios con Israel, que ellos le conocieran. Por eso le faltaba el agua, para que ellos clamen y el Señor, ¿cierto?, abriera la peña. Amén. Que ellos tuvieran hambre, para que Él le enviara el maná. Amén. Que ellos tuvieran frío, para que la columna de fuego estuviera allí. Amén. Para que ellos tuvieran calor y la nube estuviera sobre ellos. Amén. Así es Dios. Él es el dador. Él permite las circunstancias y las situaciones, pero Él quiere proveer para nuestras vidas. Amén. Muchos de nosotros, al igual que Saúl, fracasamos en reinar en vida. La palabra dice, Romanos 5:17,
Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. ¿Qué es reinar en vida? Es como Cristo. Amén. Reinar en vida es reinar en obediencia. Porque en obediencia usted puede reinar, tener autoridad y someter todas las circunstancias y todas las cosas que puedan estar pasando a su alrededor. Él nos dio poder, ¿cierto? Para pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, dice, y nada nos hará daño. La autoridad, ¿cierto?, que Dios nos dio es para someter todas las cosas, pero para eso tenemos que andar en obediencia. Amén. Tenemos que entenderlo. Entender que sin obediencia no hay respeto. Amén. No hay reverencia adecuada. Si usted no obedece a Dios, usted no es reverente a Dios. Usted no tiene respeto por su persona, por su palabra, por su presencia. Si usted no está obedeciendo, eso el Señor le habla. Yo escuchaba un poquito lo que decía mi hermano José y leía una palabra en Malaquía y hablaba de la reverencia, de la honra. Y eso es lo que Dios quiere. Porque si Él es el Señor, ¿dónde está su honra? Amén. ¿Dónde está la honra? ¿Dónde está el sometimiento? ¿Dónde está el respeto? Amén. A veces la rebeldía mostrada por muchos hijos hoy día es consecuencia de una falta de respeto, de reverencia adecuada hacia los padres. Pero esto es culpa usualmente de los papás. ¿Por qué? Porque muchas veces los padres no han vivido ante sus hijos o delante de sus hijos una vida que inspire respeto y que inspire reverencia. Amén. ¿Cuántas veces en la familia, cierto, queremos que los hijos nos honren, nos respeten? Pero a veces somos nosotros los que criticamos, los que estamos juzgando, los que estamos gritando, los que estamos peleando dentro de casa. Lo que es cierto que a veces el marido le está diciendo a la mujer, cállate, delante de los hijos. ¿Y qué hace la hija o el hijo después? Le dice a la mamá, cállate. ¿Hay respeto? ¿Hay reverencia? No. Y si usted no respeta lo que tiene en casa, ¿qué puede ver? ¿Cómo va a respetar a Dios? Porque si usted no respeta a su prójimo, menos está respetando a Dios. Porque usted no está respetando lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra? Que el esposo ame a la esposa, como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. ¿Y qué le dice a la esposa? ¿Cierto? Que se someta. Tal como la iglesia se tiene que someter a Cristo, el esposo, el verdadero esposo. Para todos hay un llamado. El Señor me hablaba de Efesios. Que los hijos honren a sus padres. Que los padres no provoquen a ira a sus hijos. Que no le estén diciendo cosas feas. Que no todo el tiempo lo estén martillando con condenación, con culpa, provocando sus corazones. El Señor quiere que nosotros nos respetemos unos a otros y que respetemos su presencia. Él está aquí. No es para dormir, no es para conversar, no es para que estés mirando tu teléfono. No es para que usted diga, la hermana Patti. No, sí es Dios. Él se vistió de mí. ¿Cuántos lo creen? Que Él se vistió de mí. Él se viste del pastor, Él se viste de la pastora, de mi hermano Samuel, de mi hermano Panchito, y Él sube aquí para hablar a su pueblo. Y nosotros quedamos presos de esta palabra. Y nosotros somos los que aquí desde ahora tenemos que comenzar a practicar esta verdad, a creer que Él nos está llamando. Él quiere que obedezcamos su voz. Amén. La palabra dice en Eclesiastés, el fin de todo el discurso oído es este, dice Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Todo el propósito de la creación del hombre es que yo reverencie y adore a Dios obedeciéndole. Ese es el fundamento de toda felicidad aquí en la tierra. No hay otro.
No es cuánto dinero gano, cuántos bienes tengo. No es qué posición yo tengo. No. Es que yo adore a Dios a través de la obediencia. Amén. Y cuando hablamos de adoración y obediencia, ¿cierto? Es que yo hago lo que Él dice primero que nada. En todos los aspectos, en todas las áreas de mi vida. No queda nada afuera. Por eso Dios nos llama a respetarnos, a valorarnos, a honrarnos y a honrarlo a Él. Amén. Primero que nada. Nadie puede ser nunca verdaderamente feliz sin ser obediente a Dios. Cualquier cosa que en nuestra vida está desordenada va a ser ajustada por la obediencia. ¿Cuántos han sido ajustados? Amén. Aquí estamos. Y hoy día Dios vuelve a ajustarnos, ¿cierto? Al molde de Cristo. No a nuestro molde, no a lo que nos dieron nuestros padres, no lo que el mundo está diciendo, es el molde de Cristo. Esto. Aquí está su voluntad impresa, escrita. No importa que usted lo lea quizá en su celular, pero es la palabra del Señor. Y no va a cambiar porque ella es inmutable. Amén. Ella no cambia. Lo que Él dijo, se hace. Porque Él es Dios. Amén. Él dice, cuando Él da sus estatutos, cuando Él habla de su ley en Levítico, dice, al final firma, yo Jehová. Yo lo dije. Cúmplase. Cúmplase. Decrétese y se cumpla. Así Dios un día con la muerte de Cristo decretó para nosotros vida. Decretó abundancia de vida para nosotros. Salud, libertad. Decretó alegría para nosotros. Decretó una vida nueva. La que nosotros nunca pudimos vivir en nuestras propias fuerzas. La que nosotros nunca pudimos vivir a través de nuestros padres. Ellos no heredaron generación de maldiciones. Amén. Porque eso viene desde el huerto. No, la culpa no es de ellos. Y si había culpabilidad, nosotros pedimos perdón. Porque cuando Cristo llegó a nuestra vida, Él cortó toda maldición. Amén. Dice que Él se hizo maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición en Él. Amén. La obediencia es todo el deber del hombre en la tierra. Amén. ¿Usted lo cree? Que estamos llamados a obedecer. Romanos 5:19 dice, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuántos justos levantan su mano? Amén. Nuestra decisión de obedecer o de no obedecer no solo nos afecta a nosotros, también afecta a otros. Amén. Y aquí, aunque la soberanía de Dios esté por encima, nosotros, como decíamos anteriormente, somos responsables. Si los israelitas hubieran obedecido, ¿cierto? Otra sería la historia. Pero nosotros hoy día tenemos la oportunidad de obedecer, de hacer lo que Dios dijo. Israel no quiso llevar, ¿cierto?, el yugo. El Señor se lo dio a la iglesia. Hoy día nosotros estamos encargados de llevar la vida de Cristo, de llevar este evangelio santo. Pero Él quiere que nosotros seamos un depósito limpio. Amén. Porque somos depósitos de Dios. Y Él quiere que nosotros estemos limpios delante de Él. Obedeciendo a que nosotros tenemos que volvernos, arrepentirnos, humillarnos, reconocer que fallamos. Amén. Muchos de los israelitas murieron en el desierto porque no se sometieron a la manera de Dios. Y sus hijos fueron afectados por sus decisiones. Los nuestros también lo son. Amén. Cuando nosotros decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, nuestros hijos también, ¿cierto?, sufren las consecuencias. La decisión de obedecer a Dios también afecta a otras personas. Si yo obedezco, afecto a mis hijos, afecto a todas las personas que están a mi alrededor. Y sucede todo lo contrario cuando yo no obedezco. Amén.
La obediencia es algo que tiene trascendencia espiritual. Cierra las puertas del infierno. Créalo. Cuando usted obedece, cierra las puertas del infierno a usted y a todas sus generaciones. Amén. Todas. Por lo tanto, usted debe creer que esto es serio. Amén. Esto es serio. La obediencia, ¿cierto? La desobediencia es lo más caro que se ha pagado, porque Cristo pagó ese precio. Pero ahora Él nos hace responsable para que nosotros seamos obedientes en Él, porque solo no podemos. Amén. La obediencia es el fruto, la desobediencia es el fruto de pensar incorrectamente. Por lo tanto, nosotros debemos traer todo pensamiento cautivo a Cristo. Dice Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia o contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde está lo que niega a Dios? ¿Dónde está lo que desobedece a Dios? Aquí. Pero dice el Señor que nuestras armas, la cual contendemos, no son carnales. Ya no ando peleando con mis fuerzas. No son mis palabras. Mis armas poderosas están en Cristo, con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios. Amén. Mis armas poderosas, la oración, la alabanza, la adoración, porque ellas son las armas de gracia que Dios nos regaló para pelear esta batalla de la fe, para que nadie nos saque del camino. Ningún pensamiento que está acá adentro, que se levanta en contra del conocimiento de Dios, me pueda llevar cautiva. Y si me ha llevado cautiva, o usted hoy día está cautivo en algún pensamiento de tristeza, de muerte, de depresión, de odio, de venganza, de dolor, el Señor dice que yo puedo, ¿cierto?, con las armas que Él me ha dado, que nos humillemos. Siempre serán nuestros pensamientos los que derivan entre el bien y el mal. La palabra dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, que pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él te aconseja: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Que Dios nos bendiga, iglesia. Pongámonos de pie en esta mañana y podamos reconocer hoy día que hay una guerra dentro de nosotros y que todos los días el Señor está diciendo lo mismo. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y de tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, escuchando su voz, siguiéndole a Él, porque esto es vida para ti. Esa es la verdad de Dios, que podamos seguirle a Él, que escojamos la vida, que escojamos la bendición. La palabra dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Nos volvemos hoy día al Padre, delante de su trono. Humillamos nuestros corazones para reconocer que hemos vivido desobediencia, que no hemos hecho como el Señor nos había dicho, que habíamos hecho oídos sordos a su voz, que estábamos lejos, por eso no podíamos escucharle, pero que hoy día nos volvemos y que toda esta guerra que hoy día está en la mente, en el corazón, toda la altivez, los argumentos que se habían levantado, las fortalezas, las mentiras, los engaños, la testarudez, la rebelión que había en nuestros corazones, hoy día, Señor, te lo entregamos. Pedimos perdón por nuestra desobediencia, por nuestra maldad. Pedimos perdón por nuestras rebeliones. Pedimos perdón, Señor, por nuestra obstinación. No queremos ser contados con los hechiceros y con los brujos. No queremos ser contados con los idólatras, Señor.
Somos tus hijos, Rey. Queremos que tú nos perdones, porque dice tu palabra que tu sangre preciosa puede limpiar nuestras conciencias de toda obra de pecado, de toda obra de maldad. Queremos ser libres, Dios, de todo lo que asedia nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Toda soberbia que se levanta en el corazón para creer que somos mejores que otros. ¿Cuántas veces pensamos que éramos mejores que Colombia, que Venezuela, como país, como otros países que están en guerra, en dificultades, en hambre? Señor, y tú hoy día nos haces mirar que descuidamos, Señor, el altar, que descuidamos todas las cosas que tú nos habías dado para estar siempre delante de ti, orando y clamando por nuestras vidas, por nuestra nación, por nuestro país, Señor, al cual tú amas, Rey, por nuestra isla de Chiloé. Tú dijiste un día, Señor, me hablaste y dijiste que el ángel de Jehová guardaba Chiloé. Yo lo creo, Señor, que tú estás guardando esta isla bajo tus alas, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Pero tú quieres, Señor, que tu pueblo se levante para clamar a ti, para que tú tengas misericordia, para que tú tengas piedad, Señor. Tú quieres que nosotros abandonemos nuestra vieja vida, testaruda, rebelde, desobediente, para escuchar tu voz y tu mandato, Rey, para ir y predicar tu evangelio a toda criatura, Señor, y llevar a un Cristo vivo y poderoso que se levantó de entre los muertos y que subió a los cielos para sentarse en el trono de gloria y para reinar por los siglos de los siglos. Ese es el Dios que tenemos, Señor, y no te hemos valorado, no te hemos respetado, Señor, no te hemos honrado como tu palabra dice. Perdónanos, Señor, perdónanos. Queremos comenzar por casa, Rey, humillando nuestras vidas, humillando nuestros corazones, Rey, porque hemos sido hallados faltos. Límpianos, Señor, límpianos, límpianos más y más. Hemos estado leprosos y no nos hemos dado cuenta, Dios. Perdónanos, Señor. Circuncida nuestros corazones, Rey. Toda la contaminación que hay en nuestro interior, todo lo que nos saca de ti, todo lo que nos hace volvernos, Señor. Reconocemos que somos débiles, Señor, pero dice tu palabra que cuando yo soy débil, entonces tú eres fuerte. Reconocemos que somos pobres, Señor, que no sabemos amar, no sabemos perdonar, Señor, no sabemos hacer lo bueno, Dios, pero tú sí, tú eres rico en misericordia, tú eres rico en perdón, tú eres rico en amor, Señor. Aleluya, Rey. Límpianos, libéranos, Señor, en esta mañana. Que esta palabra no pase por alto, Rey. Que esta palabra se quede como un tesoro en el corazón y que tú nos hagas meditar todos los días, Dios, de que tú pones delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ayúdanos, Espíritu Santo, a escoger la vida y la bendición, a escoger tus caminos, a escucharte a ti, a amarte a ti por encima de todas las cosas, a seguirte a ti, Señor, porque eso es vida para nosotros. Tú dijiste, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Señor, esa es tu verdad y no hay otra, Rey. No hay otra verdad. Tú eres la verdad, Señor. Te necesitamos, Señor. Señor, condúcenos, Dios, porque nosotros somos torpes y nos perdemos de camino. Pero pusiste tu espíritu para nunca jamás perdernos y extraviarnos. Y si nos hemos extraviado, vuélvenos a ti, vuélvenos, dirígenos por caminos de paz y de justicia. Llévanos por tus pastos, por tus aguas de reposo. Enséñanos a caminar contigo. Queremos volvernos como niños pequeños, Señor,
y tomarte de la mano, porque tú eres nuestro papá. Aleluya, gracias Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Rey. Queremos decirte que te amamos, Señor, que te amamos, que te necesitamos con todo el corazón, que sin ti, Señor, morimos y desfallecemos, que solo tu Espíritu nos puede sustentar, tú eres mi papá. Rey. Solo tu gracia que has traído, tu regalo inmerecido, Señor, Tú eres mi nos papá. da la fuerza, Dios, para seguir. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Rey, porque podemos confiar en ti. Podemos esperar en ti, sí, Señor. Esperamos en ti. Queremos ver nuestras familias, Señor, convertidas. Queremos ver Castro, Señor, buscando tu rostro. Queremos, Señor, que Chiloé te conozca. Queremos que Chile sea bendito, Dios. Que las autoridades que tú pongas, Señor, sean dirigidas por ti, Señor. Anhelamos un país, Señor, lleno de ti, Señor. Ven, Señor, derrámate, levántanos como iglesia. Levántanos como cuerpo, Señor. Únenos en tu espíritu. Haz tu perfecta voluntad. Señor, cumple tus propósitos con nosotros, a pesar de todo lo que nosotros podamos creer o pensar. Conviértenos, Señor, y haz, Señor, un pueblo, Señor, un pueblo poderoso en tu amor. Tú eres un mi pueblo poderoso papá. en tu misericordia, en tu bondad. Tú eres mi papá. Señor, queremos dar frutos de ti, Señor. Frutos de amor, frutos de paz, frutos de gozo, de fe, de paciencia, de templanza, de benignidad, frutos de bondad, Rey, porque esa es tu vida, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén, Señor. Eres mi Señor. Tú peleas mis batallas. Señor, el ancla de mi alma. Te amo, eres mi Señor, tú peleas mis batallas. Él pelea nuestras batallas, iglesia. Él ya venció. Si tú te rindes, Él va a vencer. El ancla de mi Él va a vencer. alma. Él salió para vencer. Él está venciendo y Él te está venciendo. Perdón me abrazó, para que tú hagas lo que Él quiere. tu amor sanó mi Bendito es su corazón. nombre. Bendito Me es su cubres nombre, su con tu presencia. paz.